Hola, vamos con otro vídeo de optimización de funciones. Poned pausa al vídeo, leed el enunciado e intentad resolverlo sin ver la solución. El problema salió en la selectividad del 2008 de Valencia y dice: una ventana tiene forma de trapecio rectangular. Tendremos que saber lo que es un trapecio rectangular. La base menor mide 20 centímetros y el lado oblicuo mide 40 centímetros. Halla razonadamente el ángulo alfa que debe formar el lado oblicuo con la base mayor para que el área de la ventana sea máxima. Bueno, pues un trapecio oblicuo es el polígono, es un trapecio, pero que tiene dos ángulos rectos. Yo normalmente lo dibujo de esta forma. Y este sería el lado oblicuo. Nos dice un dato que nos da es que la base menor son 20. Pues base menor 20. El lado oblicuo nos dice que mide 40 centímetros. Y lo que nos pide que hallemos es el ángulo alfa que forma el lado oblicuo con el lado mayor. Y ya no nos da más datos. Solo nos pide ese ángulo de ahí. ¿Vale? Pues una manera de resolverlo es que vamos a dividir la figura en dos trozos. Un rectángulo y un triángulo. El rectángulo, bueno, la base mide 20 también y a la altura pues la podemos llamar, por ejemplo, X. Esto mide X, que será lo mismo que medirá este de aquí. Y a este cateto del triángulo pues lo llamamos, por ejemplo, Y. Bueno, pues ahora podemos relacionar tanto la X como la Y con el ángulo alfa, utilizando trigonometría básica de triángulos rectángulos. Sabemos, por ejemplo, si empezamos con el seno, que el seno de alfa es cateto opuesto entre la hipotenusa. Esto quiere decir que la X será igual a 40 por el seno de alfa. Vale, si hacemos lo mismo con el coseno de alfa, esto será será cateto continuo y entre la hipotenusa. Por tanto, la Y será 40 por el coseno de alfa. Ya tenemos la base, ya tenemos la altura y como nos está pidiendo el valor del área, pues la podremos calcular sumando el área de cada uno de estos trozos en los que hemos dividido el trapecio. Entonces, el área, que podemos decir que el área depende de alfa, solo de alfa, porque tanto la X como la Y son funciones que dependerán de alfa. A ver que esa alfa ha salido un poco chunga. Alfa. Entonces, el ángulo dependiendo de alfa será, sumamos el área del rectángulo, que es base por altura, 20 por la altura, que es X, y X es 40 por el seno de alfa. Más, y ahora sumamos el área del triángulo, que es base por altura, entre 2. La base pues es la Y, y la Y es 40 por coseno de alfa, por la altura, que es la X, que es 40 por el seno de alfa. Y este sería el valor del área dependiendo del ángulo alfa. Podemos arreglar un poco la expresión. Aquí tendríamos 800 por el seno de alfa más 800
por el seno de alfa por el coseno de alfa. Vale, todavía podemos simplificarla más para la hora de derivar. Para no derivar un producto, aquí tenemos el seno por el coseno y podemos utilizar la fórmula del ángulo doble, que sería, la recuerdo aquí, que sería el seno del ángulo doble, que es 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. Entonces esta expresión sería 800 por el seno de alfa más la mitad, 400 por el seno de 2 alfa. También podríamos derivar ya directamente esta expresión y de aquí derivar un producto, que bueno, que tampoco se complica mucho, pero para recordar esta identidad, pues lo hago así. Vale, ya tenemos la función que queremos en este caso maximizar. Y para maximizar tenemos que encontrar sus máximos y sus mínimos. Bueno, podemos de alguna forma también poner el dominio antes. Sería, a ver, el dominio, antes de ponernos a derivar, el dominio de la función, pues es un ángulo y si vemos aquí el dibujo, pues este ángulo, para que sea esto un trapecio, pues tiene que ser desde 0 hasta pi medios, hasta los 90 grados. Vale. Ahora derivamos. A', porque lo que queremos es encontrar los puntos que anulan a la derivada. Entonces, derivamos la función, que será 800 por la derivada del seno, que es el coseno, más 400 por la derivada del seno, que es el coseno de 2 alfa, por la derivada de 2 alfa, que es 2. Y esto es igual a 0, y ahí resolvemos la ecuación. Tenemos 800 coseno de alfa más 800 coseno de 2 alfa igual a 0. Los 800 podemos dividir toda la ecuación entre 800 y nos queda una ecuación trigonométrica que la forma de resolverlo, pues recordad que para resolver ecuaciones trigonométricas debemos tener o siempre la misma razón trigonométrica o siempre el mismo ángulo. En este caso, pues lo más sencillo es aplicar la fórmula del coseno del ángulo doble, que es coseno de alfa más, que era coseno cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, igual a 0. Si lo pasamos todo a cosenos, pues tendríamos coseno de alfa. A ver, voy a indicar aquí que he utilizado que el coseno, aunque se ve claro, pero bueno, hay que indicar todos los pasos. Coseno cuadrado de alfa más seno al cuadrado de alfa, ¿vale? Y aquí, en el paso que voy a hacer aquí, lo que voy a poner es, voy a utilizar que el seno cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Y por tanto, coseno cuadrado de alfa menos, si despejamos sería 1 menos coseno cuadrado de alfa igual a 0. Arreglando la expresión, coseno cuadrado de alfa menos 1 más coseno cuadrado de alfa igual a 0. Esto quedaría 2 veces el coseno cuadrado de alfa más el coseno de alfa menos 1 igual a 0.
Para resolver este tipo de ecuaciones se hace un cambio de variable, z igual al coseno de alfa, y nos quedará una ecuación de segundo grado que resolvemos. Pues la z es igual a... Un momento. A ver, que estaba buscando la calculadora. La z será igual a 1/2 o -1. Pero lo que queremos es encontrar alfa, no encontrar z. Entonces, pues tenemos dos opciones, que sería que el coseno de alfa fuera 1/2 o que el coseno de alfa fuera -1. Entonces, alfa es el arco coseno de 1/2, que el arco coseno de 1/2 tenemos que poner la calculadora en radianes, a ver, que yo no la tengo en radianes. Entonces, arco coseno de 1/2, que es pi tercios. Pi tercios, y luego hacemos alfa igual al arco coseno de -1, y el arco coseno de -1 es pi. Que pi son 180 grados, esta solución no es válida. Además, ya habíamos dicho que el dominio de la función era desde 0 hasta pi medios. Pi tercios sí que entraría dentro del rango. Entonces, vemos el crecimiento. Los intervalos van a ser 2, que será desde 0 hasta pi tercios. Y desde pi tercios a pi medios. Aquí estudiamos el signo de la derivada, que creo que la letra que había utilizado para la derivada era la A. Sí. Entonces, aquí tengo que poner signo de A' y aquí A de alfa. Vale. Pues la derivada de la función es esta. Esta es la función de la derivada y entonces sustituimos dos valores. Sustituimos el valor, por ejemplo, a ver, pongo en la calculadora, 800 por el coseno Vale, ya tengo la calculadora preparada. Entonces aquí, por ejemplo, podemos sustituir la derivada en un valor de pi que esté entre 0 y pi tercios, que podemos coger, por ejemplo, pi sextos. Le pongo a la calculadora, que ya lo tenía preparado, pi sextos, y nos sale positivo. Positiva, función creciente, y si cogemos, por ejemplo, un valor que esté entre pi tercios y pi medios, pues, a ver,
Por ejemplo, el 2,1. Pues bueno, pues 2,1. Y aquí es negativa decreciente. A ver, no, el 2,1 está mal cogido. A ver, pi tercios. Pi tercios es 1,04. Entonces 1,1. 1,1. No varía, será lo mismo. Pero bueno, para hacerlo bien. Es negativa y por tanto decreciente. De esta forma, concluimos que alfa es igual a pi sextos. Es un máximo absoluto de A de alfa. Pi sextos es lo mismo que 60 grados y a ver si pedía algo más el problema. Haya razonadamente el ángulo alfa que debe... No, ya está, pedía para que el área sea máxima. Ya está, no te pide el valor del área, por tanto, esta sería la respuesta. 60 grados o pi sextos es la solución a este problema. Vale, pues aquí termina el problema y hasta el próximo.